Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos aquí. Bueno, en primer lugar deciros que podéis ser dos clases de alumnos. En primer lugar, los que están matriculados en el curso 2018 y 2019, que están haciendo ahora la selectividad, la habéis hecho hace poco, y que por lo tanto os viene bien ver los resultados del examen, pero también podéis ser alumnos de cursos posteriores. Y yo creo que además de ver este examen, os vendría bien ver las diferentes listas de reproducción, en las cuales pues hago problemas de campo gravitatorio, física moderna, etc. Yo creo que para estudiar por temas es más útil ver las diferentes listas de reproducción. Bueno, pasamos a la resolución del examen de selectividad de física de Andalucía de junio de 2019. En primer lugar vamos a ver la opción A. Leemos la primera pregunta. Apartado A. Razone si verdadera o falsa la siguiente afirmación y justifica la respuesta. Si en un punto del espacio la intensidad del campo gravitatorio creado por varias masas es nulo, también lo será el potencial gravitatorio. Bien, comentamos este primer apartado. Bueno, aquí lo tenéis desarrollado un poco más, con más detenimiento, podéis leerlo. Ahora si queréis podéis pausar el vídeo, pero solamente deciros que el campo gravitatorio es un vector y por lo tanto se suma como vectores. Y veamos este ejemplo. Tenemos cuatro masas en el centro del cuadrado. Los cuatro campos gravitatorios se anularían siempre que las masas sean iguales y que esto sea un cuadrado. En ese punto, como el campo gravitatorio es un vector, se anula. Pero el potencial gravitatorio no es un vector, sino que sumaríamos los potenciales gravitatorios creados por las cuatro masas. Cada masa creará un potencial gravitatorio negativo, negativo, negativo y negativo, y por lo tanto no se pueden anular. Bueno, aquí lo tenéis desarrollado un poco más. Y pasamos a hacer el apartado B. Lo leo. Dos cuerpos de 10 kilogramos de masa se encuentran en dos de los vértices de un triángulo equilátero de 0,5 metros de lado. Fijaros que nos dicen en dos vértices, no nos dicen en cuáles de ellos. Tampoco nos dicen la orientación del triángulo. Por lo tanto, yo voy a poner, como ahora veremos más adelante, un triángulo equilátero y las dos masas en los vértices inferiores. Sigo leyendo. Calcule el campo gravitatorio que estas dos masas generan en el tercer vértice del triángulo. Y calcule el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria de las dos masas para atraer otro cuerpo de 10 kilogramos desde el infinito hasta el tercer vértice del triángulo. G igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11 unidades en el sistema internacional. Bien, pausamos y seguimos. Bueno, aquí tenemos la situación que decíamos. Tenemos las dos masas en el triángulo equilátero de 0,5 metros de lado, 10 kilogramos, y en el tercer vértice me piden que calculemos la intensidad de campo gravitatorio. Fijaros que como este triángulo lo podía haber puesto en cualquier otra orientación, no tiene demasiado sentido que calculemos el vector, sino que yo creo que lo que nos preguntan es el módulo de ese vector. Bien, aquí tendríamos G1, que sería el campo gravitatorio creado por la masa 1, y G2, el creado por la masa 2. Estos dos vectores los voy a descomponer en una componente horizontal y en una vertical. Una componente horizontal y una vertical. Las dos horizontales se eliminan entre sí. Y por lo tanto lo único que voy a tener que hacer es calcular la vertical y multiplicarla por 2. M1 igual a M2 igual a una masa 3 para el segundo apartado, que son todas las masas de 10 kilogramos. Bien, G1 igual a G2. Estos dos campos gravitatorios son iguales. Y sabemos que es igual el módulo a la constante G por la masa que crea el campo gravitatorio dividido la distancia al cuadrado. G, masa 10, distancia 0,5 metros, que nos dicen el equilátero, y si esto es 0,5, esto también es 0,5 al cuadrado. Me da un valor de 2,668 por 10 elevado a menos 9 newton partido kilogramo. Calculamos la componente vertical. Si esto es 60 grados, triángulo equilátero, esto será 30 grados. Y por lo tanto la componente vertical será igual al módulo del campo gravitatorio por coseno de 30. Bien, G1y igual a G2y. Será igual a 2,668 por 10 elevado a menos 9 por coseno de 30. Pero si ya ponemos vector, tenemos que poner el vector unitario J, puesto que es vertical, pero también está dirigido hacia abajo y por lo tanto será negativo, y la unidad Newton por Coulombio. El campo gravitatorio total será la suma de los dos, la suma de este más este, lo que es lo mismo multiplicar por 2 este valor. Me da un valor de menos 4,62 por 10 elevado a menos 9 J Newton por Coulombio. Pero ya digo, que yo podría haber puesto las dos masas aquí, la calcularía aquí. O también podría haber puesto el triángulo un poco girado. Es decir, con esto lo que quiero señalar es que lo que me están pidiendo realmente es el módulo del campo gravitatorio, que evidentemente no influiría que fuera en un vértice o en otro. Bueno, pues el módulo de este vector evidentemente es lo mismo, nada más que sin el J y sin el signo negativo. 4,62 por 10 elevado a menos 9 newton partido Coulombio. Bien, ahora me piden que calcule el trabajo efectuado por las masas
sobre una tercera masa que viniera desde el infinito hasta el tercer vértice. Es decir, me están preguntando el trabajo de la fuerza conservativa, de la atracción gravitatoria, de la fuerza gravitatoria. Recordar que el trabajo de la fuerza conservativa es igual a menos incremento de energía potencial. Bueno, pues vamos a calcular la energía potencial inicial y la final. Si el incremento de energía potencial sería el final menos inicial, con el signo negativo me queda inicial menos final. Pero inicial en el infinito y es 0. El final en el vértice. Bueno, recordar que la energía potencial es igual a la masa que movemos por el potencial gravitatorio y que el potencial gravitatorio es igual a menos Gm partido R. ¿Qué me queda? Que el trabajo de la fuerza conservativa sería igual a menos m por u, menos m, la masa que movemos, de 10 kilogramos, y u que vale menos g por la masa partido la distancia. Bueno, operamos y me da un valor de 2,668 por 10 elevado a menos 8 julios. Pausamos y seguimos. Electromagnetismo. Leemos. Apartado A. Razone qué sentido tendrá la corriente inducida en una espira cuando I acercamos perpendicularmente al plano de la espira el polo norte de un imán. Hago un esquema explicativo. Y I, el plano de la espira, se aleja del polo norte de un imán. Hago un esquema explicativo. Bueno, aquí lo tenéis desarrollado. Podéis leerlo con más detenimiento. Solamente deciros que cuando el imán se acerca, aumenta el flujo magnético a través de la espira y se tiene que crear una corriente eléctrica que crea un campo magnético que se opone a dicha variación. Por lo tanto, tiene que ser hacia arriba. Mientras que en el segundo caso, cuando la espira se aleja, la corriente eléctrica inducida tiene que crear un campo magnético que contrarreste la disminución que ha habido. Bueno, ahí viene desarrollado con más detenimiento. Leo el apartado B y pasamos. Una espira rectangular como la de la figura posee uno de sus lados móvil, que se mueve dentro de un campo magnético uniforme de 0,8 teslas con una velocidad constante de 0,12 metros segundo menos 1. Calcule I, la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo. Y I, la intensidad y el sentido de la corriente que recorre la espira si su resistencia eléctrica es de 0,2 ohmios. Bueno, pauso y sigo. Ya estamos aquí. Este es el esquema. Aquí tenemos el campo gravitatorio, el campo magnético, que como son crucecitas significa que se está dirigiendo hacia el interior del folio. La espira que se está abriendo, es decir, este lado es móvil y se mueve hacia la derecha con esta velocidad de 0,12 metros por segundo, el campo magnético 0,8 tesla y la resistencia 0,2 ohmios. Esta distancia, 15 centímetros. Bueno, recordar que la fuerza electromotriz es igual a menos diferencial del flujo con respecto al tiempo. El signo menos lo pongo entre paréntesis porque lo único que indica es que se va a crear una corriente eléctrica que se opone a la variación de flujo magnético que está teniendo lugar a través de la espira. Bien, pues sería la derivada de, recordad que el flujo es B por S coseno de phi, intensidad de campo magnético, superficie, coseno del ángulo que forman la espira y el campo magnético. Con respecto al tiempo, la derivada. B es constante, lo saco fuera. El coseno del ángulo es constante, fijaros que es 90 grados. La superficie, el vector superficie, sería este de aquí, mientras que el campo magnético va hacia abajo, es decir, que son paralelos. Solamente me queda diferencial o derivada de la superficie con respecto al tiempo. Por esta superficie será igual a este lado, que es constante 0,15, por este lado aquí, que es variable. Por lo tanto, ya en vez de poner diferencial o derivada de la superficie, puedo poner 0,15 por la derivada de x, siendo x la distancia esta horizontal. Pero diferencial de x con respecto al tiempo es la velocidad de este lado de la espira. Y ahora lo conozco todo. B 0,8, coseno de phi es 1, 0,15 es 0,15 y velocidad 0,12. Opero, me sale 0,0144. Ya digo que este signo menos lo mantengo entre paréntesis, puesto que lo único que indica es el sentido de la corriente eléctrica. La fuerza electromotriz es igual a I por R, igual a E partido R, 0,072 amperios. Bueno, aquí veo un pequeño defecto en el enunciado del problema. Nos dicen que pongamos la fuerza electromotriz en función del tiempo. Es que no depende del tiempo. Es constante y vale 0,0144 voltios. Bueno, pauso y seguimos. Leemos el tercer problema, dióptica. Apartado A. Construya razonadamente la imagen de un objeto situado delante de una lente convergente a una distancia mayor que el doble de la distancia focal. A partir de la imagen obtenida, indique razonadamente las características de la misma, real o virtual, si está derecha o invertida, y su tamaño. Bueno, lo explico brevemente, pero es facilísimo. Lente convergente, indicado con las flechas hacia afuera, el centro óptico, el eje óptico, el foco, foco-imagen, y cuando una lente convergente reúne los rayos. El rayo que va hacia el centro óptico no se desvía, el que va paralelo al eje óptico se desvía,
se acerca al eje óptico, pasa por el foco imagen y se cruzan los dos rayos, ¿dónde? Aquí. Bueno, pues esta es la imagen. ¿Cómo sería la imagen? Como veis, menor. Como veis, real, puesto que se están cruzando los rayos y no las prolongaciones de los rayos, es real, menor, pero también es invertida. Fijaros que el objeto está hacia arriba y la imagen hacia abajo. Leo el apartado B. A 4 metros delante de una lente divergente, en este caso divergente, se sitúa un objeto de tamaño 1 metro. Si la imagen se forma delante de la lente a una distancia de 1 metro, calcule I, la distancia focal, justificando el signo obtenido, y I, tamaño de la imagen, indicando si está derecha o invertida con respecto al objeto. Bien, pauso y sigo. Bueno, aquí tenemos la construcción geométrica, la lente divergente, antes y al revés que antes. El rayo que pasa por el centro óptico no se desvía, el que sale paralelo se desvía, pero separándose del eje óptico y pasando su prolongación por el foco imagen. Bien, estas son las dos leyes, este de aquí y este de aquí, más importantes de la óptica geométrica. 1 partido S' menos 1 partido S igual a 1 partido F', siendo S' la distancia que separa la imagen de la lente. Y S, la distancia que separa el objeto de la lente. F', la distancia focal. Distancias negativas, las que están a la izquierda. Las que están a la derecha, positivas. Por lo tanto, S', que es esto de aquí, 1 metro, sería 1 partido menos 1 porque está a la izquierda. S, que está a la izquierda, 4 metros, menos 1 partido menos 4. Deducimos el valor de F'. Y nos da menos 4 tercios. ¿Qué significa este signo negativo que nos lo preguntan? Pues que está a la izquierda, como tendría que ser, puesto que estamos tratando con una lente divergente. Es decir, lo mosqueante es que hubiera salido un valor positivo. Tenía que salir negativo. Bien, segunda ley, I' partido I, S' partido S. I', tamaño de la imagen. I, tamaño del objeto. S' y S igual que antes. Deducimos y obtenemos un valor de I igual a 0,25. Valor positivo significa que es hacia arriba y por lo tanto la imagen es derecha. Como veis, la cuarta parte del tamaño inicial, que bueno, que más o menos se aprecia que es la cuarta parte. Pausamos y seguimos. Leo el cuarto. El bismuto 210 se desintegra mediante un proceso beta y el radón 222 mediante radiación alfa. Escriba y explique el proceso radiactivo de cada isótopo, determinando el número atómico y másico del núcleo resultante. Teoría totalmente facilísimo. Dejo unos segundos para que podáis pausar el vídeo. Estos son los resultados. Z igual a 84, 210, 84, 218. Polonio en los dos casos. Y esto es como se explica la formación en un núcleo de los electrones. Bien, ahí lo tenéis. Pauso el vídeo y seguimos. Y este es el último apartado que nos queda del examen. Nos dan el periodo de semidesintegración del bismuto, que es 5 días, hay 3 miligramos. Nos dan también el periodo de semidesintegración del radón, 3,8 días, había inicialmente 10 miligramos. ¿Qué nos preguntan? ¿De cuál de los dos isótopos habrá más masa cuando pasen 15,2 días? Bueno, en principio se podría intentar hacer teóricamente a ver de qué tenemos más al principio y cuál es el que tiene un mayor o menor periodo de semidesintegración. Pero las dos causas son contradictorias. De este tenemos más cantidad, pero es como más radiactivo. El periodo de semidesintegración es más pequeño, por lo tanto hay que hacer cálculos. Por eso nos dan el valor de T. Recordamos que m igual a m sub 0 por e elevado a menos lambda t. ¿Qué podemos hacer? Sustituir lambda, la constante radiactiva, por logaritmo neperiano 2 partido periodo de semidesintegración. Aquí los tenemos todos, hacemos cálculos. Bueno, y obtenemos 0,625 de radón, 0,36 de bismuto. Evidentemente va a haber, cuando pasen esos 15,2 días, más radón que bismuto. Bueno, el examen apartado la opción A, yo creo que bastante fácil. Un poco el de electromagnetismo, quizá un poquillo complicado, pero bueno, es un problema súper típico que ha caído varias veces y que supongo que muchos profesores habrán hecho en clase. Ya digo que os recomiendo que a los alumnos que seáis del curso 2019-20 o posteriores, veáis también las listas de reproducción. Saludos y suerte.